Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del equipo del programa de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Permítanme hacer una pequeña presentación de nuestro instituto. Como ya les iba mencionando, nosotros somos el FRIESAN, somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la ESAN. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos 20 años de trayectoria en capacitación en consultoría empresarial. Más de 100.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Asimismo, más de 250 instituciones públicas y privadas están atendidas en nuestras consultorías especializadas. Además, brindamos más de 50 asesorías económicas financieros y también tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Además, nuestros servicios, dentro de nuestros servicios tenemos consultoría empresarial, en la cual brindamos soporte al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Dentro de estas consultorías tenemos tanto en apps y proyectos de activos, consultorías de negocios, regulación y asesoría legal. También tenemos capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Estas capacitaciones están basadas en agua y saneamiento, banco y finanzas, electricidad, gestión pública, hidrocarburos y todos los que se mencionan. Asimismo, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos tanto Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también les invitamos a que puedan visitar nuestra tienda comercial, nuestra tienda virtual, donde podrán conocer tanto los diplomados, los diferentes cursos que tenemos. Al finalizar la conferencia les estaremos brindando el link de nuestra plataforma, de nuestra tienda virtual. Desde el FRIESAN nos complace en presentar la conferencia en gestión gubernamental. Conferencia de técnicos operativos del nivel central de la gestión de tesorería gubernamental, a cargo del docente Juan Zafra Meléndez. Él es docente economista de la Universidad de San Martín de Porres, tiene trayectoria en el sector público, administración financiera del Estado, sistemas y tesorería, endeudamiento presupuestario, experiencia en docencia y asimismo como es consultor y brinda asesorías especializadas. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa. Actualmente, él es director de la Dirección de Operaciones de Tesorería de Dirección General del Tesoro Público del MED. Bueno, profesor, le doy la bienvenida. Dejo de compartir. Puede empezar con la conferencia o con el conversatorio. Muy amable. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, para saludar a todos los presentes, en primer lugar, en segundo lugar también para, digamos, agradecer a FRIESAN por la convocatoria a poder compartir con ustedes las clases sobre el tema de la tesorería del Estado, ¿no? Desde la perspectiva central, ¿no? Ahí, digamos, la estructura que tiene el programa, al menos por lo que hemos podido ver y de alguna manera participar en su elaboración, digamos, tiene una, ¿cómo podríamos decir?, un nivel de comprensión muy interesante, porque no solamente está enfocándose en los aspectos propios de la gestión financiera del Estado, del sector público, en el ámbito institucional, ¿no? O sea, en otras palabras, cómo se hace, qué tipo de normas se aplican, cuáles son las relaciones, cómo interactúan los sistemas, ¿no? Cuáles son, digamos, las herramientas técnicas, cuáles son también, evidentemente, las principales normas legales que tienen incidencia en la gestión del día a día en las entidades, ¿no?
Ustedes saben que en nuestro país, en el sector público, tenemos un conjunto de regulaciones para la gestión administrativa, ¿no? Todos los diferentes procesos que tienen que ver digamos, el disponer de los recursos públicos, ¿no? Llámese los fondos públicos, llámense también los bienes y servicios, ¿no? Todo aquello que significa, digamos, la gestión, repito, administrativa en las entidades del sector público, está pues, digamos, regulado, ¿no? En una serie a través de una serie de normas que son, digamos, diseñadas, elaboradas, principalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se encuentran los rectores de los sistemas administrativos, ¿no? Tenemos los diversos sistemas administrativos que forman parte de este, digamos así, gran sistema, ¿no? De la administración financiera del sector público, ¿no? Hoy en día, este gran sistema está pues comprendido por, digamos, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta algunos años, comprende eh, diversos otros sistemas adicionales, ¿no? A los que se tenía, digamos, hace algunos años atrás, ¿no? La gestión financiera del sector público, podríamos decir, pues, que ha evolucionado, ¿no? A lo largo de los años, obviamente, como va evolucionando la gestión administrativa en general, en particular en el sector público, se viene dando, digamos, este también avance, ¿no? Eh, Muchísimos años atrás, las regulaciones para el manejo financiero del Estado estaban centrados en el presupuesto, ¿no? Habían normas que estaban dirigidas fundamentalmente, por no decir únicamente, al manejo presupuestal en el sector público, ¿no? Es- por ahí en los años 60, por ejemplo, ¿no? Teníamos una ley del presupuesto funcional de la República. Era una ley que comprendía regulaciones no solamente para el tema presupuestal, sino también incluso para el sistema de control, ¿no? Allá por esos años. Luego esto ha ido evolucionando, ¿no? Hasta que ya principalmente en los años 80, 90, es que van incorporándose nuevas regulaciones a partir de los nuevos enfoques que viene implementándose, digamos, a nivel de los diversos países del mundo, promovidos especialmente por los organismos internacionales, ¿no? Que permanentemente están evaluando, están haciendo estudios, ¿no? Acerca justamente de este tema tan digamos, trascendente para la vida diaria de los ciudadanos mismos, porque evidentemente estamos hablando de todo aquello que le va a dar soporte a la gestión pública prácticamente, ¿no? La gestión pública, si no cuenta con los recursos necesarios para poder, digamos, cumplir con sus objetivos, atender al ciudadano a través de los diversos servicios que el Estado está obligado a prestar y que, digamos, tiene sus diversas condiciones, sus particulares complejidades, etcétera, requiere de un soporte, repito, de carácter administrativo. Y este soporte se organiza, digamos así, en torno a estos sistemas administrativos que nosotros tenemos en el sector público, ¿no? Se- eh, eh, en los años, a partir de los años, de fines de los 90 y allá por los años 2000, es que ya comienzan a darse unos cambios mucho más, digamos así, acordes, incluso ya con el tema de la capacidad que nos brinda, digamos, la tecnología, ¿no? Las nuevas capacidades que se pueden desarrollar gracias a la tecnología, incorporando, pues, otros aspectos, ¿no? Otros elementos, ¿no? Para lo que viene a constituirse, digamos, el soporte de la gestión administrativa, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a presentar rápidamente una lámina en donde vamos a tratar de explicar cómo es que hoy en día está organizada la administración financiera del sector público. Eh, no sé si puedo presentar, Stephanie, o... Sí, profesor, sí puede presentar. Ok, listo.
Se ve la presentación, ¿no? Si se ve, dice sistematización, avances y desafíos. No, 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 no. Entonces estoy mal. Un ratito, perdón. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí, sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, decíamos que en los años 2000 que se dan unos cambios muy, muy trascendentes en la gestión financiera del sector público y que digamos como que es un antes y un después básicamente porque se implementa incluso el CIAF, ¿no? Que es el principal, digamos, componente que le da soporte a la gestión financiera del sector público, ¿no? Y luego de aprobarse, o perdón, de implementarse esta solución informática, el CIAF, que es tan complejo, tan digamos, eh, de una magnitud, de una cobertura, digamos, muy, muy importante, ¿no? Que es, en ese sentido, de repente, no sé, pues, un caso muy, muy particular en los CIAFs, especialmente en esta parte del mundo, en Latinoamérica, ¿no? En donde los CIAFs efectivamente existen en prácticamente todos los países, pero no tienen la cobertura que tenemos nosotros, ¿no? Esto le da una fortaleza muy importante a lo que es la capacidad de gestión financiera del sector público, la transparencia y demás. Entonces, eso es, repito, como que un antes y un después. Eh, Luego ya de haberse iniciado la implementación de este sistema, ya digamos a partir del 2003, 2004, es que se aprueban ya un conjunto de leyes para darle una mayor fortaleza a la capacidad de regulación en la gestión financiera a los sistemas administrativos. En ese entonces, solamente conformaban la administración financiera del sector público el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento y el sistema de contabilidad. Esos eran, digamos, los 4 sistemas conformantes de la administración financiera del sector público. Hoy en día, ¿no? Esto ha evolucionado, ¿no? De manera que a partir del 2018 concretamente, es que se aprueba un nuevo marco normativo para la administración financiera del sector público, ¿no? Los decretos legislativos 1440, 1441, 1437, 1438 para regular los sistemas de presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad significan pues una modificación obviamente al marco legal que se tenía a partir de los años 2000 a los que me he referido, y ahora se incorporan, ¿no?, a la administración financiera del sector público a otros sistemas, que son, ¿no?, el de abastecimiento, que justamente se crea con el 1439 y su reglamento, el Decreto Supremo 217, el sistema de programación multianual de gestión de inversiones, ¿no?, el INVIERTE-P, y que tiene ahora un texto único ordenado que fue aprobado por el decreto 242, ¿no? El marco normativo del sistema de inversión pública, y un subsistema del sistema de gestión de recursos humanos que se denomina gestión fiscal de recursos humanos. Este es un conjunto entonces de sistemas administrativos que, repito, a partir de septiembre de 2018 constituyen la forma como está organizada la administración financiera del sector público, que tiene como su marco normativo general al decreto legislativo 1436. O sea, en concreto, el 1436 es como, digamos así, la normatividad paraguas, ¿no? Como que es el que establece los grandes lineamientos, ¿no? Es el que también nos dice cómo es que se desarrollan los 3 grandes procesos de la administración financiera del sector público. 3 grandes procesos: el proceso de programación, el proceso de gestión y el proceso de evaluación. Ese es el enfoque, ese es el nuevo enfoque que le da la normativa de la administración financiera del sector público. A diferencia del anterior marco normativo, este le da el enfoque, la mirada
de los grandes procesos de la administración financiera del sector público y cómo cada sistema conformante de la administración financiera debe aportar a cada uno de esos procesos, uno más que otro probablemente, ¿no? Como vamos, seguramente se va a ver cuando ustedes tengan la oportunidad de tratar precisamente este tema de la mirada en conjunto de la administración financiera del sector público, que en realidad es la mirada que le debemos dar todos los actores, ¿no?, de estos grandes procesos. Todos debemos mirar la administración financiera del sector público como un todo, ¿no? Que claro, cada sistema administrativo viene a ser una parte de la administración financiera. O sea, el gran sistema, ¿no?, es que está regulado por el 1436. Debo decir que así, gran sistema no está denominado formalmente, pero ese es un poco lo que tenemos que entender que significa esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden, digamos, desarrollarse las diversas acciones, los diversos procesos, la operatividad, los instrumentos que manejan cada uno de estos sistemas están correlacionados. Son, digamos, componentes de la administración financiera que están, digamos, eslabonados de alguna manera, ¿correcto? Hay una interdependencia entre estos sistemas, ¿no? Esta es la forma como se ha creído en Perú, digamos, la particularidad que tiene de organización de la administración financiera en torno a estos sistemas. En otros países también podemos encontrar similitudes, ¿no?, en esta organización, en términos de lo que son sistemas administrativos, pero también podemos encontrar países en donde no existe esta organización sistémica, pero obviamente los instrumentos propios de cada uno de los sistemas están regulados en una ley general, digamos, que habla de los diversos procesos, ¿no? Y que evidentemente también señala, digamos así, su respectiva gobernanza, ¿no? ¿Por qué decimos gobernanza? Porque, digamos, el funcionamiento de todos estos procesos, el desarrollo, digamos así, de cada uno de estos procesos, requiere evidentemente de una autoridad, ¿no? Requiere de un, digamos, regulador, de todas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos un ministerio de presupuesto y planeamiento, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay sistemas administrativos. En Brasil tenemos un sistema, repito, no un sistema, sino un ministerio de presupuesto y planeamiento, y tenemos un ministerio, ¿no?, de Hacienda, ¿no? En el Ministerio de Hacienda está la tesorería, por ejemplo, y también se ve el temas contables y de deuda, por supuesto, ¿no? Entonces, como que digamos, todo este abanico, digamos así, de digamos, como estamentos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que nosotros tenemos acá denominados sistemas, con sus respectivas rectorías, ¿no? Tiene pues diferentes maneras de organizarse dependiendo pues de cómo es que los países han creído conveniente. Pero al final, los tres procesos se cumplen de una u otra manera, sea con sistemas administrativos constituidos, organizados, en fin, como tal, o sea de otra manera que puedan haber convenido, o sea, puede haberse convenido en otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, repito, estamos hablando de la gestión de los recursos públicos para garantizar un adecuado ordenamiento, ¿no? Para garantizar, digamos, la transparencia, ¿no? Para garantizar también, ¿no?, a través del funcionamiento, de la interacción, de la dinámica que tienen estos procesos que se desarrollan para la gestión financiera del sector público, que tiene también como objetivo garantizar el respeto, el cumplimiento de las reglas fiscales, ¿no? Las reglas fiscales, la disciplina fiscal, que son, digamos, aspectos que están bastante ya consolidados en diversos países del mundo, la mayoría de los países del mundo, y que en el caso particular de nuestro país es un, digamos, un, un aspecto que destacable, ¿no? Se habla mucho de la, digamos así,
capacidad fiscal que tiene el país. Se habla mucho de la, digamos, de la sostenibilidad que tiene el país en términos fiscales, ¿no? Se habla bastante digamos así, de la fortaleza que tiene el país en este aspecto, ¿no? Justamente estos sistemas, ¿no? Estas regulaciones, estos instrumentos que se utilizan para la gestión financiera del sector público permiten no solamente que se cuente con las herramientas para la administración de los recursos, porque eso es tal cual, ¿no? Nos dan las herramientas para gestionar los recursos, el abastecimiento nos dice cómo programar la compra de bienes y servicios, cómo se, digamos, se va a hacer el almacenamiento de los bienes, cómo se va, digamos, a hacer la distribución de los bienes, por ejemplo, ¿no? Cómo se va a mantener actualizada el planeamiento, digamos, el tema del planeamiento de los procesos de adquisición. En fin, la programación multianual de inversiones tiene que ver con la elaboración de los perfiles, de la elaboración de los proyectos de inversión, la evaluación, el seguimiento, la gestión fiscal de recursos humanos, que tiene que ver con todo lo que significa cuantificar, digamos así, el costo que representa para el Estado, ¿no? El hecho de reconocer y cumplir con obligaciones de carácter laboral, ¿no? De la implementación, de lo que significa la implementación, digamos, de las políticas en materia laboral, ¿no? Y velar porque, digamos, se cuente con información actualizada, consistente, ¿no? De cómo están los recursos humanos en el sector público, ¿no? La contabilidad que nos tiene que, digamos, brindar la información consistente, confiable, oportuna, ¿no? Que permita, pues, hacer el seguimiento, permita hacer evaluación, permita también servir de fuente de información para la programación, para la reasignación de los recursos, la asignación de los recursos. En fin, eso es parte de la gestión administrativa. El endeudamiento público, que por cierto, no es un tema menor, es un tema muy sensible, ¿no? Hoy día justamente estuvimos conversando de cómo es que la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ha obligado a los países del mundo, de todo el mundo, a contraer niveles de endeudamiento nunca quizás pensados, ¿no? El endeudamiento es una herramienta muy poderosa para poder precisamente ayudar al desarrollo, al crecimiento de los países, al desarrollo, digamos así, a la implementación de políticas que le permitan lograr, digamos, mejoras en niveles de desarrollo y consiguientemente también procurar, digamos, que se vayan cumpliendo las necesidades de infraestructura principalmente, ¿no? Entonces, en todos los países del mundo han tenido que romper la regla de oro que se tiene en el tema del endeudamiento, por ejemplo. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos la regla de oro? Que el endeudamiento debe servir únicamente para inversión. Entonces, muchos de ellos han contraído endeudamientos para poder comprar las vacunas, para poder atender todo aquello que ha significado la emergencia sanitaria. Contratar personal, ¿no? Que ese es eminentemente gasto corriente, pero de manera temporal. Nosotros en el país hemos ido también por esa línea, pero ha habido bastante prudencia para contraer endeudamiento a pesar de las circunstancias. Ahora, por ejemplo, toca ya regresar a los niveles de endeudamiento que hemos mantenido durante tantos años y que nos han ayudado a tener esta solvencia fiscal que para muchos es, digamos, de vital importancia para que el país pueda ser objeto, digamos, de inversiones, ¿no? De sostenibilidad en lo que es digamos, el sistema, perdón, el comportamiento de la economía, de los diversos factores que se desarrollan, que, digamos, que interactúan en la economía, ¿no? No solamente en términos de inversión directa, sino también a través de la gestión, digamos así, de endeudamientos, de líneas de crédito, en fin, que se ven beneficiadas en términos de, porque digamos, hay un ambiente de confianza en la estabilidad económica que permite que la dinámica que tienen estas operaciones, digamos así, de endeudamiento, pueda desarrollarse en términos favorables para el país. En ese contexto, por ejemplo, el sistema de tesorería también se ha visto reforzado con esta nueva legislación, de manera que
a tono con las demandas que se tienen hoy en día en términos de lo que una tesorería fiscal, una tesorería gubernamental debe brindar a través de sus diversos instrumentos, pueda también pues, cumplir con el objetivo de establecer condiciones para una gestión financiera eficiente, ¿no? Con riesgos prudentes, ¿no? En fin, con diversos, digamos, principios que cada uno de los sistemas tiene para que pueda, digamos, desplegar su particular gestión en el ámbito que le corresponde. Y en ese sentido, uno de los sistemas claves también, por supuesto, que, como ustedes ven, obviamente, no es el único, pero sí, quien sabe, podría ser el más importante de todos, es el sistema de presupuesto, porque a través del presupuesto del sector público es que ya se va a, digamos, concretar, se cuenta con el instrumento que permite, digamos, ya conectar todo lo que se ha planificado, ¿no? En términos del diseño de políticas, en términos de identificar prioridades, orientados, digamos, a ir satisfaciendo las necesidades de la población, ir cerrando brechas para lograr esos objetivos, en fin, es el presupuesto del sector público. Entonces el sistema de presupuesto vela porque este documento tan importante para la gestión financiera y para la gestión pública en general cuente pues con las herramientas que le permitan generar condiciones para un manejo de los recursos públicos ordenado, ¿no? Que esté en línea con el cumplimiento de las metas fiscales, pero que al mismo tiempo ayude a que las entidades cumplan con sus objetivos que están obviamente vinculados con el servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, ahí es donde reside de repente las principales, digamos, características que hacen que uno vea al sistema de presupuesto como uno de los más importantes, digamos, de la administración financiera, ¿no? Sin que eso signifique que estamos desconociendo, por supuesto, la existencia o la necesidad de los demás, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, ¿no? La organización que nosotros tenemos, perdón, para la administración financiera del sector público nos dice, estos son sus componentes, ¿no? Pero todos estos componentes apuntan al desarrollo de estos tres grandes procesos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos tres grandes procesos? La programación, la ejecución, la gestión, perdón, y la evaluación, ¿no? Esos son los tres grandes procesos. Entonces, en ese sentido, es que, eh, sin perder de vista que, como decimos hace un ratito, también tenemos que tener en cuenta que estos sistemas no pueden, esa es otra característica también de esta, digamos, organización legal que tenemos, estos sistemas no pueden actuar por sí solos, ¿no? O en todo caso, de repente podríamos decir mejor, no deben actuar por sí solos. Deben desarrollar su actividad, deben ejercer su rol, ¿no? Dice la ley, el 1436, de una manera articulada. Porque como decíamos hace un rato, aquí hay un nivel de interdependencia bastante fuerte entre los sistemas, ¿no? El sistema de endeudamiento, más allá de que tiene, digamos, las regulaciones para poder acceder al financiamiento a través de operaciones de deuda, ¿no? Pues es el sistema que precisamente a través de estas regulaciones es que permite que el país pueda, digamos, acceder a los mercados de capitales, ¿no? Y obtener el financiamiento para cubrir, ¿no? el, 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 digamos, lo que es la necesidad de financiar proyectos especialmente, ¿no? Por no decir únicamente. Entonces, este financiamiento que se consigue para los proyectos tiene que estar en el presupuesto, obviamente, ¿no? Tiene que estar en el presupuesto y consecuentemente hay también ahí, por ejemplo, una intervención del sistema de endeudamiento en lo que es la programación, ¿no? Tiene que haber una programación, por ejemplo, del endeudamiento. El sistema de tesorería tiene que también participar en la programación. ¿Por qué? Porque el sistema de tesorería tiene a su cargo lo que le llamamos ahora la estructuración financiera del presupuesto. Entonces, da la casualidad
que estos dos sistemas de tesorería y endeudamiento están a cargo de un solo rector, que es la Dirección General del Tesoro Público. Entonces, aquí, digamos, hay una serie de sinergias que hacen que la dinámica, digamos, de lo que es la gestión de activos y pasivos financieros, ¿no?, se desarrolle de una manera más eficiente para poder optimizar justamente, ¿no?, la capacidad que se tiene financieramente para que se pueda contar con los recursos que van a permitir la ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, estos dos sistemas, ¿no?, convergen para fines de la promoción presupuestal en el momento en que se definen justamente los niveles de financiamiento. Acá es cuando se llega a establecer cuál es el monto disponible para financiar el gasto público. El presupuesto, entonces, es el que va a decir hasta cuánto es lo que vamos a gastar, en qué vamos a gastar, quiénes lo van a gastar, con cargo a qué recursos se van a gastar, en qué lugar se van a gastar, en fin, todo eso es lo que el presupuesto contiene, ¿no? Entonces, para esto, digamos, estos dos sistemas le van a dar la capacidad financiera al presupuesto, de financiamiento al presupuesto. El presupuesto se ejecuta, ¿no? ¿Correcto? Pero así como tenemos operaciones, transacciones que están, digamos, sustentadas en el presupuesto, también hay transacciones que no necesariamente pasan por el presupuesto, lo que llamamos operaciones extrapresupuestarias, un movimiento de dinero de una cuenta a otra cuenta, por ejemplo, la emisión de garantías, de fianzas, en fin, hay diversidad, digamos así, también de operaciones no presupuestarias, de manera que, digamos, la contabilidad tiene que hacer permanentemente, ¿no?, la preparación de la información, ¿no?, acorde con estándares internacionales en términos de lo que es digamos, el contenido de esa información. Me estoy refiriendo a las herramientas con las que cuenta la contabilidad para poder, digamos, desarrollar precisamente el proceso contable, ¿no? Pero definitivamente se constituye en el sistema que va a tener que acompañar permanentemente al desarrollo de los otros sistemas, pero también al mismo tiempo en lo que significa la rendición de cuentas, ¿no? Porque el tema obviamente no termina en que ejecuto el presupuesto. Tengo que rendir cuenta, tengo que informar a la ciudadanía, ¿no?, al Congreso de la República, la ciudadanía tiene que estar informada de cómo se ha usado los recursos públicos, ¿no? A través del presupuesto, correcto, pero contabilidad es digamos, el sistema que debe permitir justamente la posibilidad de contar con información oportuna, contable, estructurada de manera que sea comprensible también, ¿no?, para poder tener, digamos, la posibilidad de tomar conocimiento, ¿no?, cabal de cuál es el estado de la gestión, ¿no?, y, si hay necesidad, hacer los correctivos del caso, ¿no?, sea en términos administrativos, sea en términos financieros, de repente legales, en fin, pero la contabilidad es precisamente también uno de los componentes de la administración financiera que definitivamente tiene un rol también preponderante. El sistema de abastecimiento, ya lo hemos mencionado, el de inversiones, el fiscal de recursos humanos, los, los costos que se han identificado en términos de recursos humanos se van a tener que reflejar en el presupuesto, porque se supone también que en base a la información que se genera por parte de este subsistema de la Administración de Recursos Humanos en el Perú, pero conformante de la Administración Financiera del Sector Público, de alguna manera tienen que reflejarse en el presupuesto. O sea, en concreto, yo no puedo pagar una planilla, ¿no?, si no tengo presupuesto. Y para que esa planilla cuente con presupuesto, tiene que estar también, de alguna manera, validada la planilla por la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Un contrato de CAS, por ejemplo, que conocemos bastante, que es una modalidad de contratación de recursos humanos en el sector público, no puede ser ejecutado
¿no? Si es que, digamos, no se cuenta con la validación de los datos respectivos que se hace en esta dirección de gestión fiscal de recursos humanos, ¿no? Para garantizar que ese recurso humano está asociado con el cumplimiento de ciertos fines institucionales, por supuesto, pero que también cuente con el respaldo presupuestal para que se pueda cumplir con el pago y que eso sea sostenible, ¿no? El pago de los, de los, de las retribuciones que le corresponden a la persona, ¿no? Entonces, por eso, hoy en día, por eso hacemos énfasis, ¿no? En esta particularidad que tiene esta organización de la Administración Financiera del Sector Público. Bien, no sé si hasta ahí algo nos hemos dejado entender, no quisiera que solamente sea un monólogo, ¿no? Sino, a no ser que ya se hayan quedado dormidos, pero sí me gustaría de repente, si tuvieran hasta aquí alguna pregunta, me gustaría de repente aprovechar para tal vez incluso hacer algún ajuste en la estructura del temario que hemos preparado para poder, digamos, atender a las expectativas que tienen de este programa, ¿no? Que, como repito, ha sido de bastante interés, bastante preocupación de FRIESA, porque precisamente, y por cierto, que ahí estamos teniendo el privilegio también en mi caso personal de ser parte del equipo de docentes que van a tener a su cargo, digamos, el desarrollo del programa, que por cierto son todos ellos de bastante solvencia profesional, ¿no? Pero también de reconocido, digamos así, en términos de su experiencia, de su conocimiento de los sistemas a los cuales van a representar, ¿no? Y que abona a favor, pues obviamente, de la, digamos, de la oportunidad que se tiene de poder tomar conocimiento directo, ¿no? De los principales aspectos que inciden en la gestión institucional, ¿no? Como hemos estado señalando. Y nada, no sé si hasta ahí, repito, tuvieran alguna pregunta. Genial, profesor. Gracias por mencionar a la plana docente que tenemos, así como ustedes están mencionando. Son expertos con gran experiencia, gran recorrido laboral. Pero por el interno, tengo una pregunta. Sí se me escucha, profesor, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Por ahí, por interno me llega la pregunta de qué pasa si el Estado tiene un endeudamiento, pero no para inversión, sino para gasto del Estado, de las necesidades. ¿Qué va a pasar con el Estado? He Para oído gasto aquí, de, perdón. sí, para el gasto o para necesidades que vaya a tener el Estado. Bueno, perdón. De manera general, claro, digamos, la búsqueda, la gestión del endeudamiento, mejor dicho, está orientada a atender, pues obviamente, necesidades que puede tener determinado sector conformante de la administración pública, ¿no? Pero, digamos, la regla que se maneja para fines de endeudamiento es que los fondos que se obtengan del mercado de capitales, porque podemos conseguir, por ejemplo, endeudamiento a través de la colocación de bonos, títulos, ¿no? Esa es una forma de endeudarse, ¿no? El Perú ha tenido, precisamente por su situación, por su solvencia, ha tenido y tiene, por supuesto, ¿no? Capacidad de salir a los mercados, no solamente nacional, sino también internacional. El Perú incluso ha colocado títulos en el extranjero, pero expresados en moneda nacional, en soles, ¿no? Colocando bonos, ¿no? A plazos largos inclusive, ¿no? Entonces, y eso, repito, precisamente por esa solvencia. Entonces, y ese financiamiento que se obtiene, ¿no? La regla, repito, es que tiene que estar orientado a atender gasto de inversión, ¿no? De gasto de capital. ¿Qué cosa es gasto de capital? En el Estado, especialmente, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, estamos hablando de mejorar, digamos, la infraestructura en general, ¿no? Canales de irrigación, por ejemplo, ¿no?
Por eso es que hay proyectos importantes en términos de montos o de su digamos, eh, orientación estratégica, ¿no? Insumen importante cantidad de recursos financieros, ¿no? Muchos de ellos incluso de vida prolongada, ¿no? Majes, Chavimochi, ¿no? En el norte Olmos, ¿no? Que, digamos, tienen segunda etapa, tercera etapa, en fin, algunos de ellos ya dando resultados muy importantes también, ¿no? De lo que ha significado la inversión del Estado y buena parte de la estructuración financiera de estos proyectos proviene del endeudamiento, ¿no? Si el endeudamiento es tomado de un organismo multilateral, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la KfW de Alemania, ¿no? En fin, el JICA, Japón, en fin, digamos, diversos organismos multilaterales que, digamos, tienen sus líneas de crédito que apuntan precisamente a financiar proyectos de desarrollo en los países, programas que también financian, ¿no? Para poder apoyar, digamos, el desarrollo de ciertos sectores, ¿no? De la economía, en fin. Entonces, todo eso, repito, si bien es cierto, eh, tiene ¿cómo decir? Su diversidad en cuanto al valor que tienen para el sector o para el ámbito geográfico, en fin, pero es básicamente a eso a lo que se orienta. O sea, en concreto, tomar un endeudamiento, por ejemplo, para pagar planillas, ese es un pecado casi mortal en el sector público, ¿no? Tomar un préstamo para financiar planillas, para financiar gasto que se les dice de naturaleza corriente, ¿no? La Constitución política precisamente le pone la llave a este candado y dice que no nos podemos endeudar para atender gasto permanente, de gasto permanente. En el caso de la pandemia, estamos en una figura en donde, por excepción, ¿no? Se ha atendido gasto corriente, vacunas, todos los implementos que necesita el personal médico, paramédico. Por último, hasta viático se ha pagado con ese recurso, prestado, con bonos, ¿no? Que se han obtenido de la colocación de bonos. Pero no ha sido para atender, si bien es cierto, gasto corriente, pero no de manera permanente. Tan es así que, por ejemplo, en este momento que se está elaborando el presupuesto del 2023, cuando se publique el proyecto, van ustedes a tener la oportunidad de ver allí que ya, digamos así, lo que es atención de la emergencia sanitaria, ¿no? Ya no va a ser con recursos provenientes del endeudamiento, porque estamos ya entrando en un periodo, en una etapa en la que ya no necesitamos ya volver a hacer eso para este tipo de gastos, ¿no? Si de repente seguimos con la emergencia sanitaria todavía, porque todavía ahí viene la quinta, la sexta ola, qué sé yo, eso al menos el Estado tiene capacidad financiera para poder atenderlo sin necesidad de recurrir al endeudamiento. ¿Por qué? Porque el endeudamiento en gasto corriente no, si bien puede atender una necesidad inmediata, pero si nosotros destinamos ese endeudamiento que tiene un costo financiero y que compromete recursos futuros para pagar los intereses y para devolver el capital, ¿no? Pues tiene que ser utilizado en reforzar o incrementar la infraestructura del país, ¿no? Por eso hablamos de estos proyectos, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos, por su magnitud, por su importancia, han requerido financiamiento, no solamente de un ente financiero, han habido casos de este tipo de proyectos tan grandes que han requerido la intervención, la participación de hasta 2, 3 organismos financieros, aparte de lo que el Tesoro pone. O sea, no solamente se financia el proyecto con recursos del endeudamiento, sino también con recursos que también salen de la caja fiscal, de los impuestos que se recaudan, ¿no? Entonces el Tesoro Público financia también, o cofinancia, mejor dicho, ya también proyectos, evidentemente, ¿no?
De hecho, que los organismos multilaterales cuando prestan, tipo Banco Mundial, BID, KfW, la CAF, etcétera, piden que el país que recibe el endeudamiento, que los préstamos, tiene que poner una contrapartida para poder avanzar en el tema del préstamo, ¿no? Para garantizar el financiamiento del préstamo. No sé si con eso hemos respondido a la pregunta. Yo creo que sí, profesor, ha sido bastante claro con su respuesta. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, sería interesante que lo puedan hacer ahora, ya que tenemos al profesor Fonsaje acá que tiene un montón de conocimiento y eh, nos pueda resolver esa duda que tengamos, ¿no? Ujú. Es importante, ¿no? Digamos, quienes estamos interesados en estos temas, es importante conocer la normativa, por supuesto, ¿no? Ideal conocer toda la normativa, que puede ser densa, ¿no? Porque son decretos legislativos, algunos incluso tienen reglamento, como por ejemplo el sistema de abastecimiento, pero no solamente termina en la normativa que ustedes ven en pantalla, sino también tiene, digamos, directivas, ¿no? Que cada rector emite, ¿no? Cada rector emite sus propias directivas, que evidentemente deben estar articuladas entre los otros sistemas. Entonces, una fuente de información que nos permite, digamos así, conocer la organización, el funcionamiento, pero sobre todo los lineamientos y regulaciones ya de cada sistema, una fuente de información, repito, son los decretos legislativos y las directivas respectivas. Ahí encontramos un elemento fundamental para poder gestionar los recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay una regla que se maneja en la administración de recursos públicos, es que nosotros no, en el sector público, debemos obviamente respetar la normativa. Por ahí algún colega en algún momento dijo que si los sistemas administrativos dicen que la pared que estamos viendo, ¿no?, es de color blanca para cualquiera, pero si el rector dice que la pared es color gris, tenemos que aceptar que es de color gris. ¿Por qué? Porque el sistema lo dice. Entonces, disculpen el ejemplo que les pongo, pero es solamente con el ánimo de reforzar el tema que nos ocupa en cuanto a lo que significa la aplicación, el cumplimiento de la normativa, ¿no? Y si por algún motivo vemos que algo de la normativa no se entiende, o tal vez es lo que queremos hacer es algo nuevo que no está contemplado tal vez en la normativa, pues nada, no queda de otra que ir al sistema y preguntarle, ¿no? Para tener, digamos, la claridad necesaria para tomar las decisiones que se requieran, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, evidentemente estos sistemas tienen también el mandato de aclarar, asesorar, apoyar a las entidades en lo que significa, pues, la aplicación de la normativa, o, repito, también, pues, establecer algún tratamiento particular, si tal vez la transacción, tal vez, digamos, la intervención que la entidad necesita hacer, tal vez es algo nuevo, ¿no? Y que no está todavía contemplado por la normativa, entonces se hacen las consultas, porque la respuesta que da un ente rector a una consulta, como dicen los abogados, es de carácter vinculante, o sea, se cumple, se tiene que cumplir también la opinión que da el rector, ¿no? Entonces, se tiene que ver eso como un mandato también, como una obligación de respetar, de cumplir, de aplicar, ¿no? Pero yo no quería quedarme solamente en el hecho de decirles, sépanse de memoria las normas, o apréndanselas, qué sé yo, que por eso repito, informémonos ahí, es nuestra fuente principal, digamos así, para saber qué hacer y qué no hacer. Pero es importante también que tengamos en cuenta que gran parte de esa normativa que tenemos allí en estos sistemas se basa, ¿no?, en los instrumentos técnicos, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, es el presupuesto, ¿no?, que más allá que esté regulado por el 1440, el decreto legislativo 1440, pues, ¿cómo se organiza un presupuesto?
un presupuesto, no el presupuesto del sector público peruano, sino cómo se organiza un presupuesto, cómo se estructura un presupuesto. ¿Qué significa un clasificador presupuestal? ¿No? ¿Para qué sirve el clasificador presupuestal? ¿Qué representa el clasificador presupuestal de ingresos o una partida del clasificador de ingresos? ¿Por qué tiene esa denominación? ¿Por qué está agrupado en una genérica y no está en otra, por ejemplo? En fin, ¿no? O, digamos, ¿en qué se basa el criterio por el cual se ha regulado las modificaciones presupuestales? ¿Por qué es que una modificación presupuestaria en el nivel institucional requiere de una norma con rango de ley, ¿no? Cuando las modificaciones presupuestarias en el ámbito de la unidad ejecutora basta con una resolución o que se regulariza sobre la marcha, entre comillas? ¿Okay? Entonces, en la tesorería, por ejemplo, ¿qué cosa es la cuenta única? ¿No? ¿Qué cosa es un pasivo financiero? ¿No? ¿Qué cosa es un endeudamiento? Aquí es una operación de administración de deuda, ¿no? Por ejemplo. En fin, ¿qué cosa es, digamos, también, por ejemplo, el, el, el riesgo país, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de endeudamiento, con la capacidad de endeudamiento que puede tener la República, el Estado peruano, ¿no? Y así sucesivamente en el sistema de contabilidad. ¿Qué cosa es el devengo contable, por ejemplo? ¿No? ¿O por qué aquí en el país tenemos que aplicar las normas internacionales de contabilidad del sector público? ¿No? ¿No? ¿O qué significan las normas internacionales del sector público, de contabilidad del sector público? ¿No? ¿Y cómo es que se está implementando en el país? ¿Y a qué se debe? Y así por el estilo. Esas preguntas, ¿no?, que nosotros válidamente nos podemos hacer en cuanto a las regulaciones que tienen los sistemas, no solamente las vamos, repito, a encontrar posiblemente reguladas, obviamente, en estos decretos o en las directivas, pero también, digamos, son parte, digamos así, del tecnicismo que tienen estos sistemas, ¿no? En que descansan sus procesos, sus instrumentos, sus sistemas, ¿no? Su organización y tal. Y eso, pues, está donde hay documentos, ¿no? Hay, digamos así, notas, incluso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le llama notas técnicas, le llama, ¿no? Que son elaboradas por expertos, que en muchos casos el fondo los auspicia, los apoya, ¿no? Para que hagan los estudios y lo presenten, y que eso de alguna manera puede servir como referente, ¿no? De una buena práctica y que eventualmente los países pueden incorporar a su realidad, ¿no? En algunos casos, repito, el organismo internacional como el Fondo Monetario puede avalar quizás algunas notas técnicas, en otros casos de repente no, pero ahí está, que son elaborados digamos, por expertos con una formación obviamente enfocada en estos temas, ¿no?, altamente especializados, y que constantemente están haciendo estos estudios, ¿no?, confrontándolo con las realidades de los países que están, de los países miembros, ¿no? Hay, pues, una organización del Fondo Monetario, particularmente, que comprende diversos países del mundo digamos así, un permanente monitoreo no solamente de la economía en general de los países, sino particularmente de las finanzas públicas, ¿no? Y los temas que se desarrollan en toda esta legislación, pues evidentemente son parte del quehacer principalmente del Fondo Monetario, que es una autoridad internacional, es una autoridad mundial, precisamente en el tema de las finanzas, ¿no? Y particularmente de las finanzas públicas, en donde uno de los temas que quizás no está acá porque no se ha dado que se forme parte de la Administración Financiera del Sector Público, pero que no le es ajeno, es todo el tema de la administración tributaria, ¿no?, que tiene, pues, evidentemente, digamos, sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que queríamos decir es que hay fuentes de información, hay fuentes de estudio, ¿no? Hay un tema, digamos, de sustento técnico
de la normativa que podemos encontrar en documentos elaborados por estas instituciones, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, principalmente, ¿no? Y también, por cierto, que tienen estos organismos ciertos programas de capacitación, de estudio, ¿no? Muchos de ustedes que puedan tener una especialidad en alguno de estos ámbitos, en tesorería, en contabilidad, en abastecimiento, pues ahí tienen una fuente de información eminentemente técnica, al cual hoy en día felizmente hay el acceso a través de internet, ¿no? A las páginas web de estos organismos, y hay programas de capacitación también, ¿no? Que se dan virtualmente, a veces algunos en sus sedes, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene su sede principal en Washington, pero también tiene una sede aquí en Brasilia, ¿no? Por ejemplo, también tiene en otros continentes. En fin, lo digo esto con el ánimo de hacer ver cuál es la trascendencia que tienen estos temas también, ¿no? No es un tema simplemente, cuando yo hago, por ejemplo, voy a referir tal vez a un tema tal vez bastante operativo, cuando hago, por ejemplo, un comprobante de pago para pagar a un proveedor, cuando, digamos, hago mi programación de gastos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hago mi registro contable, estoy participando de la gestión financiera del sector público. Estoy sumando, ¿no es cierto?, un paso más en todo el engranaje que tiene la administración financiera del sector público, ¿no? Entonces, por eso es que, y vuelvo a repetir, mucho de esto tiene este sustento técnico, entonces, a quienes estén interesados, comparto con total transparencia, digamos, digamos, oportunidades que hay en cuanto a formación, ¿no? De tal manera que aquí el programa les puede brindar un acercamiento, digamos así, porque eso es, bueno, al menos en parte, a mí me toca, pues nos preocupa bastante que precisamente tratemos de consensuar, ¿no? En cuanto a al por qué o qué cosa significa o para qué se hace determinada, digamos, acción, operación, por ejemplo, particularmente en la tesorería, ¿no? Entonces, precisamente el tema en el cual vamos a tener la oportunidad se enfoca en lo que hace la tesorería en el nivel central, ¿no? Y de eso vamos a hablar unos minutos en los que nos queda de la charla de hoy día, ¿no? De la conferencia. Pero ahí veo que en el chat hay una segunda, me parece, o... Ok. ¿Cuántos minutos tenemos, por favor? ¿Unos 5, 10? Tendremos una pregunta, profesor. No sé si tiene algo puntual que agregar, añadir. Unos 4 minutos, me parece. Y luego pasamos Encantado. a una pregunta. A ver, ¿Sí? Ah, ya. claro que sí. La pregunta. Pasamos a la pregunta. Ya, genial, profesor. Tenemos la pregunta de Zoraida Cóndor que nos dice, para atender emergencias sanitarias se tuvo presupuesto para gastos corrientes con endeudamiento. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta? Para la emergencia sanitaria hemos tenido financiamiento de préstamos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Es que en realidad, a ver, con el gasto, perdón, con el endeudamiento, ¿qué hemos conseguido? Mitigar el efecto de la pandemia, ¿no? Nos cuesta, efectivamente, pagamos una tasa de interés, tenemos que cumplir con la devolución y demás, eso está comprometiendo recursos futuros, pero, digamos, la buena noticia es que no nos hemos endeudado mucho. Consecuentemente, a futuro, si bien es cierto, vamos a tener que destinar en el presupuesto de los años siguientes recursos para devolver, para amortizar el valor de los bonos que hemos colocado en el mercado, ¿no? Vamos a tener que pagar los intereses a los bonistas que los han comprado, pero el monto por el cual nos hemos endeudado no va a tener un impacto que no podemos manejar en los presupuestos futuros. O sea, nuestros presupuestos futuros no se van a ver tan afectados porque nuestro endeudamiento no ha sido, digamos, en magnitudes que no podemos manejar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, por otro lado, nuestra capacidad financiera nos permite
también incluso colocar títulos a plazos, digamos, para pagar los bonos que se están venciendo y seguir prolongando los plazos a tasas mejores inclusive, nos permiten todo ese manejo. Entonces, en concreto, digamos, ha sido una política de endeudamiento, digamos, si bien es cierto, extraordinaria, que, insisto, no vamos a romper la regla de destinar recursos a gasto de endeudamiento, a gasto permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dedicarnos a comprar, por ejemplo, con deuda, útiles de escritorio, material didáctico, pagar planillas, eso no nos va a permitir generar, digamos, capacidad futura, ¿no? Nos va a abultar la deuda en gasto que no, la deuda que hemos tomado recursos para atender gastos de naturaleza corriente. El gasto corriente, digamos, a ver, lo digo de otra forma. Si decidieran ahora en julio, por ejemplo, de pronto, aumentar la gratificación a los empleados públicos, con endeudamiento, ¿qué va a hacer el empleado público con una, digamos, al duplicarle el aguinaldo de fiestas patrias al empleado público? Lo que va a hacer es, de repente, si le alcanza, irse de viaje, no sé si a Chosica o a Huaral nomás, porque no creo que le dé mucho, ¿no? Pero, y ahí se va, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha hecho con esa plata? De alguna manera, sumando la gratificación que se da a todo el sector público, va a haber un impacto en el consumo de bienes y servicios. Mayor demanda en el corto plazo, en lo inmediato. Hemos satisfecho, digamos, un poquito eso. Ya, ok. Pero si esos 200, 300 millones que queremos destinar a incrementar el aguinaldo, lo destinamos, por ejemplo, a obras, canales de irrigación, por poner ejemplos así rapiditos, ¿no? Por ejemplo, carreteras, mejorar carreteras. ¿Cuál es el efecto que tienen esas obras? ¿Cuál es el efecto en mejorar las carreteras? ¿Cuál es el efecto en construir colegios? ¿Cuál es el efecto en construir hospitales? ¿No? Estamos hablando. ¿Cuál es el efecto en digamos, mejorar el saneamiento, digamos así, de agua potable, alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Es otro efecto. Estamos también dando oportunidad de empleo, ¿no? Es un efecto diferente, tiene un efecto multiplicador distinto al que tiene el gasto en consumo, ¿no? Es otro ejemplo. Entonces, en ese sentido, cobra más valor el hecho que nos endeudemos, estamos invirtiendo en realidad, ¿no? Eso es un poco lo que quizás estamos tratando de compartir con ustedes. ¿Por qué es que no podemos usar el endeudamiento para gasto corriente? Gracias, profesor. Genial, gracias por toda la explicación. Creo que ha sido bastante didáctica e interactiva toda esta conferencia. No sé si tenemos alguna otra pregunta por algún participante. Pues creo que no, creo que todo está claro y si no, pues igual les vamos a invitar a que participen en el diploma que ahorita les vamos a presentar. Pero antes me gustaría agradecerte, profesor, agradecerle por parte de CRIESAM por esta conferencia bastante interactiva y didáctica que nos ha dado el día de hoy y súper interesante. Muchas gracias. Pues voy a pasar a presentar el diploma. Gracias a ustedes, más bien, Stephanie. Aquí, les presentamos el diploma de especialización en gestión presupuestal y financiera para el sector público. Aprende con nuestros docentes especializados, pues como el profesor Juan Zappa estaba mencionando, que en nuestra plana docente son personas de alta trayectoria en lo laboral y en la experiencia académica también. Tenemos al profesor Marco Reyes, Oscar Núñez, Juan Zappa, Gabriela Ormeño, Jessica Ruiz y Carlos Vargas, que más adelante les voy a ir hablando un poquito más sobre ellos. Dentro de este diploma de especialización, bueno, el diploma es gestión presupuestal y financiera para el sector público. La duración de esta es de 100 horas lectivas, 45 minutos cada una, y las clases se llevarán en nuestra plataforma ProEducative. Asimismo, sí, este diploma formaría parte del PAE. Los dos, el diploma de gestión presupuestal financiera para el sector público, más el diploma de operaciones y tesorería en el sector público, si se llevan esos dos diplomas, pues estaría formando parte del PAE en tesorería pública.
Además, me gustaría comentarles sobre la estructura curricular que tenemos. En esta tenemos la Introducción a Administración Financiera Gubernamental, en la cual va a estar a cargo el profesor Oscar Núñez del Arco y el profesor Marco Antonio Reyes. En esta se verá temas como antecedentes del nuevo marco de administración financiera del sector público en el Perú, procesos de administración financiera en el sector público, el sistema integrado de administración financiera de los recursos públicos. Además, tenemos administración presupuestal en el nivel central, a cargo del profesor Juan Vargas Medrano, en el cual se van a ver temas como el Sistema Nacional del Presupuesto Público, ámbito funcional del Sistema Nacional del Presupuesto, el gasto público, que el profesor lo ha mencionado hoy día, el proceso presupuestario. Asimismo, tenemos habilidades directivas a cargo de la profesora Gabriela Ormeño, que nos va a enseñar sobre liderazgo digital, motivación y comunicación, gestión de conflictos en entornos digitales, coaching y trabajo en equipo en entornos remotos o híbridos que actualmente se está dando, desarrollo de habilidades blandas y crecimiento desde la excelencia personal. Tesorería pública en el nivel central, a cargo del profesor que nos acompañó hoy día, el profesor Juan Zafra. En esto vamos a ver temas como aspectos normativos del sistema de tesorería para el año 2020. También tenemos aspectos operativos, el control interno de la tesorería, enfoque intersistemático en la tesorería. Finalmente tenemos el curso Administración Presupuestal en el nivel institucional, a cargo de la profesora Jessica Ruiz. En esta vamos a ver temas como introducción, la programación financiera del sector público, cambio de paradigma de CIAP, principios CIAP, además programación multianual y formulación presupuestal, articulación con planes y programación de contrataciones, aprobación presupuestal. Si ustedes van a querer conocer un poquito más de nuestra malla curricular, pues les vamos a pasar el link para que ustedes puedan descargar este brochure y poder tener ahí a la mano sobre nuestros cursos. Para finalizar, les vamos a mostrar nuestra excelente plana docente. Les había mencionado al profesor Oscar Núñez del Arco, que él actualmente es director general de contabilidad pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos a la profesora Jessica Ruiz, que ella es directora de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, al profesor Carlos Vargas Medrano, que actualmente es director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MEP. El profesor Juan Zafra, que nos acompañó, es director de la Dirección de Operaciones de Tesorería de la Dirección General del Tesoro Público del MEP. Tenemos al profesor Marco Antonio Reyes, que él ha sido director general de administración del INGENET, contador general de Concoras, exfuncionario del MEP. Y finalmente tenemos a la profesora Gabriela Ormeño, que es una profesora de Argentina, pues ella es profesional en recursos humanos. Actualmente es directora y fundadora de Floater HR. Si ustedes quieren conocer un poquito más de nuestros profesores, igual pueden descargar el brochure. Les voy a pasar en unos minutos el link. Como se habrán dado cuenta, este es nuestro excelente plana docente que tenemos en el FRIESAN. Bueno, además les quiero comentar que si ustedes quieren sacar el certificado de la asistencia de esta conferencia, pues se les voy a pasar también el link para que puedan tener información sobre cómo obtener el certificado de esta conferencia. Justo acabo de pasarles el link. Y el siguiente link es para que puedan descargar el brochure. Si tienen alguna duda, nos pueden dejar su correo para poder mandarnos información sobre ya sea sobre el diploma o sobre los cursos. Decirles, pues, agradecerles por esta conferencia, por su participación, agradecer también al profesor Juan Zafra y a todos ustedes, pues la conferencia ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Que tenga una buena noche.